Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues vamos a empezar hoy con una nueva plática sobre psicología. Vamos a hablar un poco sobre estos trastornos del lenguaje, pero vamos a esperar a que empiecen a conectarse más personas. Y bueno, para mí es un gusto que podamos vernos una vez más y quiero agradecer su presencia. Gracias por conectarse. Recuerden que para mí es importante pues no solamente dar tips de cómo podemos mejorar ciertas situaciones en la vida diaria, sino que ustedes se vayan informados de estas pláticas. Eso es algo importante, pero también que realicen reflexiones sobre esta información que les voy ofreciendo y que ustedes no solo se la queden y después la guarden y se olvide. Para mí es importante que ustedes puedan platicarla con sus hijos o con su pareja o con otros miembros de su familia por si detectan que en su casa hay esta dificultad o alguna de las dificultades que ya estaremos tratando a lo largo de todas estas conferencias pues que hacemos todos los días martes. Y tienen que saber que sus comentarios son bienvenidos. Todos sus comentarios los pueden dejar en la parte de abajo y los estaremos contestando a lo largo de la conferencia. Muy bien. Buenas noches, Carla, que ya estás aquí presente. Entonces, bueno, es importante para mí hacerles saber que si se les ocurre alguna cosa, alguna duda después de la conferencia, pues también pueden enviarlo al correo de psicologiaclublobos@gmail.com. Este correo pues no es solo para las dudas de los papás, también los niños y adolescentes. Si tienen alguna duda referente a los temas que estamos tratando, pueden enviar un correo. Aquí nos mandan una pequeña muñequita. Rafa. Bien, Rafa. Muy buenas noches. Y vamos a esperar un minutito más a que se conecte más gente y los invito a ver las conferencias. Si tienen dudas, es el momento para que ustedes nos escriban los comentarios y para que nosotros podamos resolvérselas. Si no les da tiempo de ver la conferencia completa, nos pueden ver también en YouTube, en el canal de Club Lobos. Todos son bienvenidos y ahí pueden verlas las veces que quieran, incluso compartirlas si dentro de su círculo de amistades pues conocen a alguien con las dificultades o con la problemática que tratemos cada uno de estos días. También los invito a ver a la nutrióloga, a Brenda, a la fisioterapeuta Cecilia y a Carla, ahora una instructora de yoga que se une como a este equipo multidisciplinario en el que buscamos pues dar no solamente nuestros consejos como ya lo dije, sino darles información para que ustedes estén muy informados de distintos temas en relación, pues en mi caso, al desarrollo de sus hijos y a distintas situaciones que pasen a lo largo de las relaciones familiares. Y pues vamos a comenzar. El tema de hoy es mi hijo pronuncia mal la R, así lo quise pronunciar, así lo quise titular, porque es una situación que me ha ocurrido varias veces en la práctica profesional. Muchas veces he escuchado esta situación en la cual los papás se preocupan porque su hijo no está pronunciando, lo voy a llamar fonema porque es así como se le llama el sonido propiamente. Y algo que a mí me gusta mucho es preguntarle a los papás qué es lo que les preocupa de que su hijo no pueda pronunciar este sonido. Hay muchas situaciones, entre ellos es que se burlen de los niños, otro es que el niño nunca lo logre pronunciar, otro es que quieren saber cómo lo pueden estimular para favorecer esta situación y para que no se haga un problema mayor. Pero esto para mí es importante siempre que alguien llega con esta duda explicar que el lenguaje es un proceso. Es un proceso muy largo y complejo y creo que las personas que han estudiado algún idioma saben lo difícil que es adquirir una segunda lengua, por ejemplo. Es importante, por ejemplo, identificar las particularidades que puede tener un lenguaje. En nuestro caso es el español. Y cuando hablamos de un idioma y que el idioma es complejo, pues aquellas personas que hayan estudiado, por ejemplo, el inglés, que es muy común aquí en México, estudiarlo ya cuando eres un adulto,
pues descubres y te haces consciente de muchas cosas relacionadas con la gramática que son realmente complejas. Dónde poner el sujeto, el objeto, el verbo, el complemento, de qué forma vamos a conjugar, pues no son cosas fáciles. Entonces, si se dan cuenta, pues la R es solo una parte del lenguaje. Otra cosa importante es el ambiente. Ustedes tienen que saber que si no hay interacción, pues no habrá lenguaje. Va a ser muy difícil que un niño pueda desarrollar lenguaje. Y aquí me quiero detener un poco porque hay estudios y hay casos reportados a lo largo de la historia de la humanidad en la cual pues niños son abandonados o sí, abandonados propiamente en lugares donde se crían solos o son criados por animales. No sé si han escuchado estas historias. Puntualmente se llama, les dicen, niños salvajes. Y ha habido varios casos a lo largo de la historia. Y lo que han descubierto cuando estos niños son encontrados o en algunos casos rescatados porque han sido privados como de su libertad, por así decirlo, se encuentra que estos niños no tienen lenguaje. Entonces hay que pensar que es necesario que se estimule el lenguaje para adquirirlo. Un niño que no tiene interacción con el lenguaje no lo va a desarrollar. Y de ahí que sea importante cuidar la calidad de las interacciones, que ya lo veremos más adelante, y que el adulto sea el principal proveedor de este tipo de interacciones, sobre todo porque el adulto va a ser aquel ser con el lenguaje más sofisticado. Bien, otra cosa importante son los factores de nacimiento. Cuando un chiquito nace prematuro o nace con un bajo peso o hubo algún tipo de complicación, es importante que se le dé un seguimiento y que se identifiquen las futuras complicaciones que podría haber. También de esto ya hay muchas cosas. Hay niños que pueden tener complicaciones en el lenguaje, hay niños que tienen complicaciones en el aprendizaje, pero es importante conocerlo, sobre todo cuando un niño nace con algún factor de riesgo. Otra situación que hay que tomar en cuenta cuando un niño empieza a presentar problemas de lenguaje son los antecedentes en la familia. En muchas ocasiones encontramos que los trastornos se repiten a lo largo de generaciones dentro de las familias y pues es importante, si se ha identificado una edad temprana y se sabe que algún familiar padeció lo mismo que sus hijos, pues atenderlo, porque esto es una señal, como bien lo dice el nombre, es un antecedente familiar que nos está arrojando información sobre lo que podríamos esperar en un futuro o las complicaciones que podría tener nuestro hijo en un futuro de no ser atendido. Otra cosa que es también muy, muy importante para mí es distinguir que la comunicación, la comunicación y el lenguaje. En muchas ocasiones, pues nos centramos bastante, como es el caso de la plática del día de hoy, en la pronunciación o en la producción de este tipo de sonidos. Nos centramos tanto que llegamos a corregir hasta cansar a los niños y que se convierta en una situación bastante incómoda y que ellos incluso se lleguen a negar a participar en este tipo de actividades. Pero es importante reconocer esta otra parte que hablamos de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Pues va a ser esta forma por medio de la cual nosotros vamos a compartir un mensaje con otro. Pero hay distintas formas. Hay distintas formas de hacerlo. Bien, me dice... ok, Iván. Ok. Bien, voy a ver cómo arreglar el eco. Bien. Bueno, estamos viendo. La comunicación, pues, la comunicación puede ser verbal o no verbal. Eso es importante distinguirlo. Entonces, cuando pensamos en las dificultades para pronunciar un solo sonido, entonces estamos hablando de una situación todavía más específica. Cuando un niño es capaz de comunicar, es importante descartar ciertos trastornos que pueden ser todavía pues más graves o con un mal pronóstico. Pero es importante también distinguir cuando un niño sí comunica a un niño que no tiene lenguaje, porque hay veces que el niño puede comunicar mucho sin lenguaje.
y aquí les voy a poner el ejemplo de un paciente que tengo. Es un chiquito que pues lo trajeron conmigo porque no hablaba lo suficiente, tenía alrededor de 1 año y medio cuando llegó conmigo, pero en una ocasión, en una consulta, él preguntó por su gorra. Él llegó con una gorra al inicio de la sesión y la guardó y después ya no se percató dónde quedó. Pero él se podía comunicar y él hizo el gesto de dónde está, haciendo este gesto con las manos, mi gorra, señalando su cabeza. Entonces aquí tenemos una forma de comunicación muy particular que es la de señalar, que la vamos a ver en los niños más pequeños. También los adultos y niños mayores la realizamos, pero de una forma más sofisticada y más puntual. Un niño pequeño, cuando hablo de un niño pequeño me refiero a un niño de más o menos 1 año, 1 año y medio, que todavía no producen suficiente lenguaje como para que sea inteligible, suelen usar su dedo y apuntan con todo, ¿no? ¿Dónde está mamá? Y apuntan hacia mamá. ¿Dónde está el perro? Y apuntan al perro. Entonces esta va a ser una de las formas en las cuales los niños se pueden comunicar, incluso también usando gestos. Va a ser importante que cuando les preocupe que sus hijos no están hablando, también observen de qué forma se comunican, porque muchas veces los niños están utilizando demasiado estas herramientas. Por ejemplo, si permitimos que este pequeño que yo les decía solamente haga señas así, mudas, pues prácticamente lo estamos limitando a poder producir. En esos casos, pues cuando señalan mucho los niños, es importante favorecer. Si señalan, por ejemplo, si tenemos un plumón y lo señalan, decir plumón, para reforzarles en ellos pues el vocabulario. Eso va a ser algo bastante importante. Y ya cuando somos grandes, pues sí seguimos señalando, pero ya es de una forma más puntual, ¿no? Cuando no puedes ver algo, cuando es un momento en el cual sabes que no puedes hablar y solo puedes hacer señas, entonces ya lo usamos como un recurso distinto. Bien, pues dentro del desarrollo del lenguaje va a ser demasiado importante, esta integración familiar. Que el niño se pueda integrar a muchas actividades dentro de la familia va a ser vital, desde edades muy pequeñas, porque a veces me dicen, no, es que tiene 1 año y medio y no lo puede hacer, es muy pequeño, pero hay que ajustar las actividades a las habilidades que los niños tienen. Si bien un niño pequeño no puede tal vez tender una cama, un niño de 1 año y medio, ¿a qué sí puede ayudar de esta actividad? A jalar las cobijas. Es una actividad muy, muy sencilla y que no requiere gran motricidad como lo puede ser extender una cama. También va a ser importante cuidar la calidad y variedad de interacciones. Esto es relevante porque muchas veces los papás me dicen que sus hijos pasan mucho tiempo con otros niños y que entonces ¿por qué no hablan si tienen muchos amigos y son muy sociables? Pero la verdad es que hay muchos estudios que nos dicen que los niños que son escolarizados a edades tempranas, y es decir, esto entran a guarderías, por ejemplo, cuando los papás tienen que trabajar, estos niños pues se tardan un poco más en adquirir los sonidos correctos del lenguaje. ¿Por qué? Porque el modelo, por así decirlo, adecuado lo tenemos los adultos. Los pares, los niños de las mismas edades, pues hablan igual. Les falta adquirir ciertos fonemas, algunos no los han adquirido y entonces todavía están más atrás, otros ya irán más adelante, pero pues los niños, aunque tengan variedad porque tienen muchos amiguitos, pues no necesariamente esa variedad tiene la mejor calidad. De ahí que voy a insistir bastante en que los papás trabajen con los niños porque ustedes son como el mejor modelo que pueden tener sus hijos. Ahora vamos a pasar a cuándo acudir pues a un especialista, porque hay ciertas situaciones que, como ya lo dije, pueden ser ambientales. Nos falta tal vez hablar más con los niños o falta tener esta interacción, pero hay otras situaciones en las cuales va a ser importante acudir con un especialista. Vamos a empezar por algunos. Hay muchísimos síntomas, pero estos son los que encontré como más reportados. La primera es que no nos mira cuando le hablamos o cuando lo llamamos por su nombre. Por ejemplo, el niño está jugando sentado y que ustedes le digan Juan, suponiendo que así se llama, y que el niño siga concentrado en la actividad sin voltear. Otra situación es que los niños no presenten sobresaltos.
cuando hay un sonido novedoso o muy fuerte. Hemos tenido tormentas eléctricas, por ejemplo. Vean cómo reaccionan sus hijos, incluso nosotros. Cuando encienden la licuadora, siempre hay un sobresalto o un cambio de actividad, por ejemplo. El niño puede estar pintando en una mesa y en ese momento alguien enciende la licuadora. Los niños suelen buscar el lugar de donde viene ese sonido y dirigen su mirada e incluso su cabeza. Los bebecitos suelen dirigir toda la cabeza. Los niños de 6 meses, 8 meses suelen dirigir pues toda su cabeza hacia el punto donde escucharon el ruido. Entonces sí va a ser importante ver estos pequeños detalles en los niños cuando se esté considerando asistir con un especialista. Y como podemos ver, estos primeros dos nos hablan de una entrada de la información. ¿Qué está pasando con mi hijo que no detecta la información que yo le estoy enviando de forma verbal o auditiva? Otro tipo de síntomas es que el niño no balbucea a los 6 meses, que no produzca ningún tipo de sonido. Los niños empiezan con sonidos vocálicos y encadenados en estas edades tempranas. Y después, ya más grandes, esperamos que a los 2 años produzcan palabras. Si sus hijos a los 2 años no produjeron o no han producido ninguna palabra, pues es importante estar muy atentos a ver si va a requerir de alguna atención más especializada. Tienen que saber que para que un niño produzca palabras, pues tiene que estar familiarizadas con ellos. Ok, Arly, dice que, perdón, que interrumpa. Bien, Arly, ahorita vamos a ir a eso, porque justo mamás como tú son como las que llegan conmigo y a las que me encanta poder asesorar, y creo que esta plática te va a servir mucho. Esta plática va a ser casi para ti. Pero déjame explicar un poco más cómo es el lenguaje, porque como lo que les quiero hacer énfasis es que el lenguaje es todo un proceso que lleva mucho tiempo y es complicado. No es fácil. Entonces hay que irlo entendiendo poco a poco, pero muy bien, Arly. Para allá va la conferencia. Muy bien. Estaba en esta parte del balbuceo o no decir palabras a los 2 años. Es importante aquí a los 2 años identificar que pues los pequeños propiamente no van a producir todos los sonidos todavía, pero las palabras ya son muy claras y son palabras muy familiares. Por ejemplo, si uno les da de comer huevo todas las mañanas, esperamos que el niño empiece a decir huevo, evo, ¿no? Y palabras que suenan muy similares y muy cercanas al sonido que usamos ya los adultos. Entonces, si sus hijos tienen 2 años, pero ya están empezando a nombrar cosas familiares como el agua, bueno, hay niños que empiezan con el refresco, pero esa plática se la dejo a Brenda. Pero bueno, hay niños que dicen refresco primero porque es una comida normal. Hay niños que dicen leche. Bueno, los que dicen mamá, papá, esas también son de las primeritas palabras. O dulce también llegan a decir estas primeras palabras. O abuelo, pero bueno, a veces lo cortan, abu, ¿no? A veces los llegan a cortar. Pero es importante identificar, si su hijo ya empieza a usar estas palabras, bueno, pues tal vez nada más falta estimularle un poco y esperar que en el periodo de los 2 a los 3 años, empieza a sofisticar su lenguaje y se entiendan más cosas. Muy bien, papás. Pues ahora quiero pasar a una parte importante que son los fonemas. ¿Y qué son los fonemas? En todos los idiomas hay ciertos sonidos. Y vuelvo a repetir, quien ha estudiado un idioma grande sabe que cuesta un montón de trabajo producir un sonido exactamente igual que como un nativo. Y porque hay muchas cosas que cuidar. La posición de la lengua, que si es nasal, que por dónde sale el aire, que si tienes que apretar el estómago, hay muchas cosas. Que si omiten letras. Entonces por este mismo proceso pasan los niños, pero pasan de una forma inconsciente. Lo van tomando todo del ambiente y lo van practicando. ¿Bien? Entonces vamos a ver los fonemas, estos sonidos que los niños hacen a los 3, a los 4 y a los 5 años. Ya no voy a mencionar vocales porque a esta edad ya las debieron de haber adquirido. Y entonces voy a empezar a decir a los 3 años, voy a decir el sonido y una palabra que inicie con esta letra para que la puedan identificar. Uno de los sonidos a los 3 años es de manzana, de nariz, pu
de pera, J de jícama, T de tortilla, K de casa, B de vaso, L de limón, S de sábado, Ch de chocolate. Vamos a los 4 años, papás, muy atentos, a ver si sus hijos ya están comenzando a pronunciar estos fonemas que se agregan, porque se agregan estos fonemas. Tenemos la F de foco, la Y de llave, la D de dado, y aquí mucha atención, papás. Lo siento, pensé en inglés, lo siento. La L de R es una R simple. Cuesta mucho trabajo producirla sola, pero podemos pensar en una palabra que la tenga intermedia, como decorar. Al inicio no la vamos a encontrar, la vamos a encontrar en medio, porque al inicio suena fuerte. Y esta se adquiere a partir de los 5 años. Bien, es una R vibrante y es más complicado porque esperamos que el niño pueda hacer rrr, ¿no? O sea, yo los invito a que practiquen los sonidos en su casa y sientan dónde se pone su lengua y cómo cambia con cada uno de estos de una forma muy sutil. Porque incluso se agrupan y ahorita vamos a ver cómo se agrupan algunos y que nos ayudan a producir otros sonidos. Y aquí quiero mencionar que la adquisición de los sonidos pues no es universal. Esto no es ley. Los niños tienen todo un periodo que va desde que nacen hasta los 6 años para adquirir cada uno de los sonidos del idioma español. Porque también depende del idioma. Si sus hijos hablan otros idiomas, pues sus hijos adquirirán otros fonemas en distinto orden. Bien, eso es importante mencionarlo. Entonces vamos a hablar ahorita un poquito más de este problema R, que ya nos mencionaban ahí, que su hija tiene 5 años y que tiene un problema con la R. Casos como el que acaba de mencionar, déjenme ver quién era, Ari. Ari nos menciona, por ejemplo, ahorita voy a hablar porque tu caso es un ejemplo muy bueno de esto que yo llamo el problema de la R. Dices que tienes una pequeña de 5 años, ella pronuncia muy bien la R, o sea, en su sonido fuerte, por ejemplo, tú dices, pero cuando es suave no puede pronunciar correctamente, ¿no? Y tú quieres saber qué ejercicios hacer. Este tipo de preguntas es muy común porque a veces sí lo hacen y a veces no lo hacen. Y aquí depende a veces de la posición en donde se encuentra la letra, porque no es lo mismo que una letra sea al inicio que sea intermedia. Entonces vamos a tener que tener cuidado en la forma en la cual corregimos a los niños. Pero este tipo de preguntas pues no solo las recibo a los 5 años, por ejemplo, como me dice Ari, también he recibido niños desde 2 años. Y como hemos visto con los fonemas que mencioné anteriormente, pues no es un fonema que se espere en esta edad. Tenemos que esperar de los 4 años a los 6 años para que los niños puedan elaborar este sonido. Entonces, 1, no hay prisa, y 2, vamos a favorecer otros sonidos en los niños. Pero una situación por la cual muy comúnmente los niños no pueden pronunciar esta letra es por la falta de tono en la lengua. Entonces, pues va a ser necesario movilizar esa lengua y fortalecerla. Otra es la salida inadecuada del aire, que ya veremos en un ejercicio para que estos niños puedan lanzar el aire hacia adelante. Ahora, una cosa que quiero hablar es cuando esto persiste después de los 6 años. Es importante decirles que un niño no pueda pronunciar o producir un sonido se llama dislalia. Y es importante que sepan que hay distintos tipos. Está la dislalia funcional, que es una situación en la cual el niño es consciente y puede percibir que pronuncia mal, pero no tiene la capacidad para articular adecuadamente el lenguaje. Es decir, este niño no es capaz de acomodar sus órganos para producir el sonido que se espera. Y sí, sus órganos, papás, no solo estamos hablando de la lengua, no solo hablamos de los labios, no, son sus órganos, porque la pronunciación adecuada tiene que ver con la respiración, la fonación y la articulación. Bien, entonces va a ser importante que un niño pues tenga bastante ejercitado todo esto a la hora de querer corregir. Otro tipo de dislalia es la audiógena. Esta está relacionada con los problemas para escuchar. Sabemos que un niño que no tiene la capacidad de escuchar no va a adquirir el lenguaje de la misma forma. No por nada hay lenguaje de señas para aquellas personas que no logran escuchar absolutamente nada.
pero de aquí también se deriva el problema de hipoacusia. Pueden tener distintos niveles de audición y si sus hijos tal vez sí oyen un porcentaje y es leve la hipoacusia, muy probablemente se tarden más en adquirir estos sonidos. Entonces hay que ser todavía más pacientes con estos niños y hay que saber que puede haber sonidos que no logren corregir por esa dificultad para escuchar. Y otro tipo de dislalias, que de aquí salen dos, tenemos las dislalias orgánicas. En una, pues se asocia a una afectación con el sistema nervioso. Por ejemplo, estos chiquitos que sufren un accidente y tienen un accidente cerebrovascular, un derrame en el cerebro, y que afecta el área específica del lenguaje, pues van a tener problemas para producir el lenguaje. Y como dije, esto puede darse en el nacimiento o puede darse a edades ya mayores, ya incluso adultos. Otra situación son las disglosias, son anomalías en la anatomía. Un ejemplo muy puntual de esto es el labio leporino. Los chicos con labio leporino, pues, o paladar hendido, que también le dicen, pues no logran cerrar su paladar, incluso a veces queda abierta esta parte superior del labio. O también niños que nacen con algún tipo de malformación, pues obviamente tienen dificultades para mover, posicionar, para sacar el aire y entonces van a tener una mayor dificultad para producir estos lenguajes y para poder adquirirlos. Ahora sí, Ari, llegamos a la parte de corregir. Pero como a mí me encanta insistir en que los papás primero tienen que exponer a sus hijos a una gran variedad de sonidos, que sus hijos conozcan muchas palabras en español, que estén inmersos en el español, que es su idioma, pues lo primero que quiero recomendar es enseñar distintas formas de decir las cosas y no quedarnos con solo una, porque a veces lamentablemente nos obsesionamos con que el niño pronuncie esa palabra de la forma en la cual yo se la estoy diciendo. Y eso es bien pesado para los niños, los desanima un montón porque se sienten que no pueden y se sienten sin opciones. Entonces, la primera cosa es enseñar a decir de distintas formas la misma idea. Por ejemplo, vamos a decir que la casa de tu tía es grande. La primera es, la casa de tu tía es grande. Es inmensa la casa de tu tía. La casa de tu tía es gigante. Tu tía vive en una casa enorme. Entonces aquí dimos 4 ejemplos con 4 palabras distintas para que el niño pueda favorecer la producción del lenguaje. Y si el niño no puede producir grande porque tiene una R fuerte, o como dices tú, Ari, no puede decir enorme porque está intermedia, vamos a enseñarle a los niños el abanico de posibilidades que les da nuestro idioma y no frustrarlos enseñándoles solo una palabra. Eso es algo muy importante. La segunda, papás, es para aumentar los sonidos de su idioma, canten con los niños, lean cuentos con los niños, describan situaciones de la vida diaria a los niños, platiquen historias, cuenten a dónde fueron de vacaciones, vean sus fotografías y díganles, ¿se acuerdan que aquí fuimos al parque y te subiste a la montaña rusa y Y empezamos a hablarles y a narrarles situaciones y esto de verdad aumenta muchísimo el vocabulario de los niños y si aumenta el vocabulario aumentan los sonidos que los niños pueden producir. Otra cosa importante es ponerse de frente a los niños. Cuando un niño tiene una dificultad para hablar, es importante que puedan vernos y puedan ver cómo estamos gesticulando. Si tú le hablas a tu hijo desde la otra habitación, muy probablemente no escuche bien y no te preste atención. Tienes los 2 grandes problemas que llegan al consultorio. Niños que no prestan atención y si no escuchan, pues no van a producir bien el lenguaje, como ya lo dijimos. Entonces va a ser importante que si tu hijo no está produciendo bien el lenguaje, te acostumbres a hablarle de frente. Tal vez te vas a tener que agachar, te pones en una silla a la altura de tu hijo o incluso lo llegas a cargar. Pero sí es importante esta cercanía para que el niño pueda escuchar bien, preste atención y pueda ver la movilidad de la boca. Sin esto, un niño que tiene dificultades con el lenguaje, pues se pierde de oportunidades muy valiosas en las cuales puede interactuar con un adulto que tiene un muy buen lenguaje y que va a ser su modelo ideal, por así llamarlo. Muy bien, y la otra es que demos ejemplos de calidad.
¿A qué me refiero con ejemplos de calidad? A una pronunciación clara con un adecuado tono. Que el niño pueda escucharme, que me pueda entender, que no haga cara de ¿qué me estás diciendo? Hay papás que les gusta cambiar el tono de voz, que les gusta estar como cuentacuentos, de repente lo suben, de repente lo bajan. Está bien, con eso hacemos que los niños nos vean, atraemos su atención, sobre todo si su atención es fluctuante, es buena, no pasa nada. Ahora, otra cosa que les voy a recomendar es que identifiquen aquellos momentos en los cuales pueden nutrir el lenguaje de su hijo sin forzarlos. Esto es importantísimo, sin forzarlos. Y si recuerdan, hablamos de integrarlo a actividades de la familia. ¿A qué me refería con esto? ¿En qué actividades pueden participar sus hijos y qué cosas pueden hacer dentro del día a día? Por ejemplo, a la hora del baño. Que su hijo sea quien busque chanclas, toalla y pijama. Ya ahí le estamos dando 3 palabras al niño, que ahí le damos variedad. ¿Cómo podemos favorecer la repetición? Aquí tengo un ejemplo que es a la hora de la comida. ¿Cuántas veces podemos decir plato a la hora de la comida sin tener que hacerlo forzado, sin que se vea que le repetimos plato, 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 plato? Pues construyendo distintas frases. Ahí va la primera. Dame tu plato. Pásame tu plato. Trae tu plato. Lleva tu plato. Recoge tu plato. O sea, hay muchas frases que podemos usar y ya si queremos hacer plurales, tráeme los platos, ¿no? Esto es cuestión de creatividad, papás, y de que identifiquen estos momentos en su casa. Porque ahí hacemos que el niño escuche muchas veces la pronunciación adecuada de las palabras y sobre todo las palabras que tal vez queremos corregir. Por ejemplo, tú, Ari, tal vez identifica algunas palabras con la R, con esta R suave, que a tu hija le cuesta trabajo pronunciar y piensa en qué situación se la puedes pedir muchas veces y de distintas formas, solo para ayudar a que tu hija escuche, sin forzarla. Recuerden, esta actividad es sin forzar. No vamos a pedir que ella repita ni que nos diga, no, es solo para favorecer los sonidos. Y recuerden, papás, también que un niño que no habla, un niño que no practica es por no habla. Bien, va a ser muy importante buscar esta práctica de una forma muy, muy orgánica, y dentro del juego se pueden hacer muchas cosas. A los niños les encanta que los adultos juguemos con ellos. Si ustedes juegan y practican y les narran historias dentro de un juego donde tienen 2 muñequitos, el niño va a comenzar a hablar con ustedes y ustedes se van a dar cuenta que él puede practicar. Porque si no practican, pues no van a hablar. Ahora sí, puntualmente, llegamos a los ejercicios para la R. Y les voy a mencionar 3 ejercicios con los cuales pueden mejorar pues la articulación de la R en sus hijos. La primera es la movilidad de la lengua. Vamos a empezar con ejercicios donde salga y entre. Salga y entre la lengua, puede ser rápido, puede ser lento. Que la lengua vaya hacia los lados sin que el niño mueva la cabeza. Si sus hijos mueven la cabeza, les falta mucha movilidad en la boca, entonces van a tener que hacer muchísimos ejercicios. Otra es que suba y baje. Abajo, arriba. Bien, lo pueden hacer en distintas velocidades. El siguiente es que sus hijos hagan círculos con la lengua alrededor de la boca. Y de ser necesario pueden ustedes untarles aquí alguna comida que les guste, Nutella, cajeta, y que se la quite pues con la lengua, ¿no? Para que estén tallando e insistiendo. También pueden lamer objetos, porque esto les ayuda a sacar más la lengua y a tener mayor movilidad. Otra cosa es que podemos sustituir esos sonidos que no les salen por sonidos similares. Y aquí tenemos la T y la D. Si se dan cuenta, los voy a invitar a que lo hagan en su casa. Digan to y digan ro. Y el lugar donde ponemos la boca es casi el mismo, pero el movimiento de la lengua es distinto. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarle al niño a que diga t en alto y luego una t bajita. ¿Con cuál esperamos que le salga la R? Con la bajita, para que empiece a vibrar. Pero primero hay que distinguir, hay que ayudarle a distinguir cuál es un sonido alto y un sonido bajo. Entonces empezamos con estos y que los vaya diciendo hasta que diga un secreto, hasta que empiece a vibrar la lengua. Bien,
También le podemos pedir que en algunas palabras pues sustituya el sonido. Hay niños que dicen atón o latón en lugar de decir ratón. Pues le vamos a pedir que sustituya la letra que estaba pronunciando mal por una T o una D. Entonces puede ser tarón, ¿no? Y pedirle que lo diga bajito, 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 hasta que empiece a salir la R, como un secreto. Siempre hay que explicarles muy bien a los niños, porque si no, no participan en estos juegos. Entonces podemos decir, vamos a decirlo como un vendedor muy alto y luego vamos a decirlo en secreto. Eso va a ser buenísimo. Otro ejercicio bueno es apretar las mejillas. ¿Qué sucede? Que muchas veces los niños no es que no tengan buena fuerza en la lengua, sino que dejan salir el aire por los lados. ¿Qué pasa cuando yo posiciono mi lengua en la parte de arriba del paladar y dejo salir el aire por los lados? Yo digo la L, la. Dense cuenta por dónde sale. Entonces lo que voy a hacer al apretar es limitar la salida del aire, ¿no? Y la se vuelve más difícil, ya no suena igual. Entonces yo les recomiendo, papás, estos ejercicios. Otro ejercicio va a ser favorecer, como tú dices, Arly, que los niños usen una R fuerte, pero con estas sílabas compuestas. Por ejemplo, decir tro, dro. Si tu hija ya puede, entonces ya no hay que preocuparse tanto porque ya está a punto de poder pronunciar la R más suave. Y pues es importante, papás, que sí les den un periodo a sus hijos. Arly, como tu hija pronuncia la R fuerte, yo te recomendaría que la dejaras de aquí a sus 6 años para que ella pueda realmente afianzar este sonido, porque ya tiene la R fuerte. Muy probablemente hay que ver qué está pasando en esa R suave, que sí la están pronunciando bien en casa. Hay que ver si tal vez habla tan rápido que la omite o la cambia, o qué está pasando con esa noche. Y Diana aquí pregunta, sí doy alguna terapia de lenguaje. Propiamente yo trabajo con otra terapeuta de lenguaje porque a veces sucede que los niños pueden tener distintos problemas. Un problema, por ejemplo, de atención, que no estén prestando suficiente atención y entonces hay que trabajarlos los dos. A veces ya presentan problemas a nivel de aprendizaje y entonces es cuando tenemos que entrar las dos. A veces hay una situación de que no hay una suficiente estimulación en casa. Esas son las situaciones que principalmente puedo llegar a trabajar, pero siempre me apoyo con una terapeuta de lenguaje porque ellas, cuando son casos muy extremos, por ejemplo, como estos casos de paladar hendido, hay que usar ciertos aparatos ya muy específicos para ayudar al niño a posicionar la lengua. O hay que trabajar también con los niños muchas veces la movilidad, pero la movilidad coordinada con la respiración, con la producción de un sonido. Entonces ya son cosas todavía más elaboradas cuando un trastorno ya está muy establecido. Pero sí los trabajo, Diana. Y bueno, cualquier cosa pueden mandar sus dudas al correo de psicologiaclubglobos@gmail.com. Ahí sí no hay problema y ahí les puedo contestar. O si eres parte de Club Globos, por favor, me puedes contactar por medio de Jorge o Claudia, ahí sí no hay problema. Bien, entonces, papás, en esta parte de corregir los sonidos del lenguaje de sus hijos, pues recuerden que no solo hay lenguaje, también hay comunicación arriba de ese lenguaje. Hay que observar muchísimo a los niños, pero también los invito a que no se limiten en las horas de juego, en las horas de canto, en los cuentos. Todo esto va a favorecer de una forma muy natural la producción de lenguaje en sus hijos y pues los van a tener fascinados porque no se van a sentir obligados a pronunciar, que a veces pasa esto de pronuncia la R y di ratón, y ahí estamos duro y dale con la pobre palabra de ratón y los niños luego ya no quieren. Bien, Víctor. Se conectó desde el inicio. Ok, tienes un hijo con autismo, claro. Sí, justo, ok, espérame. Ok, y han ido, pero la situación la tuvimos que suspender. Ok, el tono de su lengua. Sí, hay muchos trastornos, entre ellos el autismo, el TDAH, que los chiquitos presentan problemas
para la producción. Recuerda que para producir un sonido, no es tarde, ¿no? Pero es muy laborioso. Para producir un sonido no solo necesitamos, pues que ande por el ambiente. Necesitamos prestar la suficiente atención y a veces es lo que pasa con estos trastornos, o a veces hay otro tipo de comorbilidades, como tú mencionas aquí, que puede tener algún problema en el tono. Tendríamos que ver si está relacionado. Por ejemplo, los chiquitos con autismo en edades tempranas tienen problemas motores. Entonces, pues tú puedes decir, bueno, los pies se tropezaban, daba de puntillas, pero pues hay que recordar que nuestro cuerpo es todo un sistema y que si hay alguna debilidad motora hay que indagar otras debilidades que pueden estar en lugares que no pensamos y a veces puede ser la boca, ¿no? Eso es algo importante a considerar. Yo creo que sí se puede trabajar. Cuesta cuando hay un trastorno comórbido o que se convierte en una comorbilidad. Es importante saber y tener demasiada paciencia, que va a llevarnos más tiempo. Eso es algo importante. Hay que buscar y maximizar estas oportunidades para enseñarle a producirlo. Como te lo dije, que participe en actividades de la casa, las que el niño pueda hacer, en las cuales él sea funcional, que tenga actividades donde él pueda de una forma natural escuchar el sonido muchas veces, que de repente él comience a repetir algunas palabras, porque algo que también sucede en el autismo es que a veces no imitan, y para adquirir el lenguaje hay que imitar. Esa es una situación que se ve en los niños muy pequeños y que de ahí que no pronuncie. Pero mientras tu hijo no tenga un problema de tipo estructural, no veo por qué se le impida la producción de la R realmente. Pero pues ahorita que tuviste que cancelar, como me dices, tus sesiones, te recomiendo mucho. Busca en qué actividades de tu día puedes ayudarlo a favorecer que escuche este sonido. Tal vez tiene algún juguete favorito, tal vez tiene un alimento favorito. Hay que ver cuál es tu fortaleza, cuál es la fortaleza de tu hijo y los momentos también en los que está de mejor humor para tratar de ayudarlo. Y tratar de hacer algunos de estos ejercicios, sobre todo tal vez tu hijo le cueste más, no sé, también tendría que conocer más el caso de tu hijo, pero si le cuesta prestarte atención para posicionar su lengua, tal vez apretarle las mejillas, si tolera el tacto, apretarle las mejillas cuando quieran decir esta palabra con la R. Y bien, papás, pues fue un gusto para mí. También recuerden, vernos todos los martes. Creo que ya no hay ninguna duda. Ok, muy bien, Diana. Pues fue un gusto verlos. Espero que todos se encuentren muy bien en la cuarentena, que todavía no podemos salir del todo. Cuídense mucho, por favor. No dejen de tomar su distancia, de usar sus mascarillas. Ya todo Club Lobos quiere regresar a esas canchas. Yo también quiero regresar. Extraño mucho a mis pacientes. También quiero regresar a trabajar. Pero hay que cuidarnos. Entonces, primero está nuestra salud. Y bueno, pues les deseo lo mejor lo que queda de esta semana. Y no se pierdan las pláticas de todos los martes. Y hasta luego. Nos vemos, papás. Que estén muy bien.